Hacia fines de 1825 el Imperio del Brasil declara la guerra a la Argentina. El casus belli era la reincorporación de la provincia oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que implicaba una pérdida territorial para el recientemente creado Imperio del Brasil. Desde el vamos, las fuerzas en combate son dispares. Brasil contaba con la armada más poderosa de toda América, una de las más importantes del mundo, y también contaba con una gran cantidad de tropas, entre las cuales figuraban mercenarios alemanes. Por el otro lado, las fuerzas de la República Argentina eran escasas. Las Provincias Unidas recientemente habían concluido la Guerra de Independencia, por lo que los recursos no abundaban. La flota argentina apenas podía ser llamada una escuadra, y la cantidad de tropas con las que el bando republicano contaba, obviamente se había visto disminuida en la reciente experiencia bélica. Sin embargo, las tropas argentinas contaban con algo que las tropas imperiales brasileñas no tenían: experiencia en combate real. Por lo que, para sorpresa de muchos, salvo seguramente para los propios argentinos, no pasa mucho tiempo para que la guerra se transforme en un auténtico desastre militar para el Imperio del Brasil. Los brasileños perdían en tierra, perdían en el agua y sobre todo perdían prestigio. Sin embargo, pese a las constantes derrotas, el emperador brasileño Pedro I estaba determinado a conseguir los objetivos de guerra y tenía con qué. Brasil, a diferencia de Argentina, contaba con recursos prácticamente ilimitados, y si bien había perdido prácticamente en todos los combates de la guerra, el balance de fuerzas seguía beneficiando al bando imperial, porque mientras Argentina ganaba en tierra, ganaba en el agua, su economía se veía cada vez más perjudicada debido al bloqueo que Brasil había impuesto en el Río de la Plata. El resultado es que después de poco más de un año y medio de combates, y por motivos completamente dispares, los dos bandos estaban listos para por fin encontrar una solución diplomática al conflicto que tenían. La economía argentina estaba destrozada y el prestigio imperial brasileño estaba destruido. Era hora de buscar la paz. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Después de un año y medio de combates, Argentina y Brasil estaban agotados. La economía argentina había sufrido profundamente por el conflicto, debido sobre todo al bloqueo brasileño en el Río de la Plata. Pero también hay que entender una realidad: el bloqueo había sido muy efectivo, porque Argentina ya venía agotada antes de empezar el conflicto con Brasil. Y si revisamos un poco de la historia previa de Argentina, es muy fácil entender por qué. Primero, las tropas de las Provincias Unidas se habían tenido que enfrentar a España en la Guerra de Independencia. Y después, o en muchos casos durante, fuerzas políticas contrarias también se habían disputado la primacía de sus ideas en el campo de batalla. Es decir, Argentina había pasado por una guerra civil. A esto hay que sumarle el hecho de que todas las victorias argentinas en la guerra no habían estado libres de costo, y cada pérdida sufrida por el bando republicano se magnificaba al contar con tan pocos recursos. Por el otro lado, Brasil se enfrentaba a una situación contrapuesta, pero a la vez análoga. Los recursos imperiales parecían ilimitados. Brasil contaba con una enorme cantidad de soldadesca en reserva, contaba con la capacidad de volver a construir su flota, y contaba con una economía robusta. Sin embargo, había algo que el emperador de Brasil había perdido a lo largo de la guerra y que ya no se iba a poder recuperar: el prestigio imperial. Brasil había logrado su independencia de Portugal como la mejor parte del imperio, parecía haberse llevado la mayoría de los recursos, la economía más robusta. Inclusive la mayoría de la flota portuguesa se había transformado en la armada imperial brasileña, lo que significaba que Brasil había nacido como una potencia. Pero ahora el imperio había sido humillado por la República Argentina, porque los brasileños no solo no habían podido doblegar a las Provincias Unidas, sino que además habían perdido en la gran mayoría de los combates en los que habían participado, tanto en el agua como en tierra. La imagen pública del emperador Pedro I había caído en picada, y el poco prestigio imperial con el que todavía contaba Brasil se estaba diluyendo. Con esta perspectiva tan desoladora para los dos bandos, es bastante lógico que tanto Brasil como Argentina hayan llegado a la misma conclusión:
había que buscar una paz. El primero en moverse para buscar la paz es el presidente argentino Bernardino Rivadavia. Esto lo podemos explicar por dos motivos fundamentales. Primero, en una república, el poder político es transitorio. Rivadavia sabía que, a diferencia del emperador de Brasil, él no podía darse el lujo de esperar todo el tiempo que fuese necesario para buscar el mejor momento para realizar la paz. Y después, la amenaza brasileña a Buenos Aires era mucho más cercana que la amenaza argentina a Río de Janeiro. Argentina había intentado cambiar esta situación, enviando a Brown junto a los 4 mejores buques de la escuadra argentina a atacar directamente Río de Janeiro, pero estos buques habían sido interceptados y Brown había sido derrotado en la batalla de Monte Santiago, de la que hablamos en el capítulo de la semana pasada. Así que Rivadavia sabía que llevar la amenaza directamente al emperador de Brasil no era posible. Por este motivo, Rivadavia decide enviar a un emisario de apellido García a entrevistarse con el emperador en Río de Janeiro. Rivadavia le da a García instrucciones. Pretende que Brasil reconozca la soberanía argentina sobre la provincia oriental, o que, en caso de que sea totalmente imposible, aunque sea, consiga la independencia para el territorio. Rivadavia resalta que es muy importante conseguir el tratado lo más rápido posible, y cuando García llega a Río de Janeiro se olvida de las instrucciones y se acuerda solamente de la parte de conseguir un tratado rápido. Por eso negocia algo y decide volver y presentarlo para que sea ratificado. El tratado negociado por García se conoce como la Conferencia Preliminar de Paz de 1827 y va a ser automáticamente rechazado tanto por el presidente argentino como por el Congreso Nacional, porque García había negociado un tratado y en él otorgaba a Brasil todas las pretensiones que tenía el imperio. Brasil conseguía que la provincia oriental quedase en poder brasileño, conseguía que Argentina desarmara la isla Martín García y también conseguía que Argentina pagase una indemnización por cada buque capturado por los corsarios nacionales. Este tratado negociado por García es llamado por Rivadavia como el Tratado Deshonroso, y es entendible porque no reflejaba la realidad de la guerra. Brasil había perdido sistemáticamente en todos los frentes, y si bien el bloqueo en el Río de la Plata se seguía manteniendo, la amenaza a la integridad territorial del Imperio de Brasil era un hecho, y el daño al prestigio imperial era irrecuperable. De hecho, posiblemente esta negociación haya sido el último manotazo de ahogado por parte del Imperio de Brasil para intentar recuperar su prestigio. Si el emperador conseguía que la República Argentina aceptara todas sus pretensiones, entonces podía salir airoso del conflicto. Podía emerger, si no como un conquistador, aunque sea como un defensor del imperio. Pero el tema es que, como les comentaba antes, el tratado no reflejaba la realidad de la guerra. Y entonces, con el rechazo de esta negociación, el conflicto continúa, pero no sin antes cobrarse una víctima política. El 13 de agosto de 1827, es decir, 17 días después de que el Tratado Deshonroso es rechazado en el Congreso Nacional, Rivadavia renuncia a la presidencia. En su lugar asciende Manuel Dorrego como nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Dorrego desde el día 1 se compromete a continuar con el conflicto. El nuevo gobernador se mueve muy rápido, consiguiendo que el resto de las provincias deleguen en él el manejo de las relaciones exteriores de la República Argentina. Y una vez que lo consigue, se dispone a trazar un plan para forzar al Imperio del Brasil a aceptar una paz más favorable para la República. Es así que Dorrego planea, junto a Estanislao López de Santa Fe, la creación de una fuerza militar paralela, con el fin de atacar directamente al territorio imperial. Quien es puesto al mando de esta nueva fuerza, que está compuesta por tropas de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, es Fructuoso Rivera, uno de los 33 orientales y enemigo político de otro de los 33 orientales, Lavalleja, quien había sido puesto por el Congreso Nacional al mando del ejército republicano en la provincia oriental. Esta disputa entre Lavalleja y Rivera se va a manifestar en la creación de este nuevo ejército, porque Rivera decide reclutar tropas de Lavalleja, quien, cuando se entera, intenta encarcelar a Rivera, si bien no termina teniendo éxito. Ahora bien, cuando Fructuoso Rivera culmina sus preparativos, invade el territorio imperial, específicamente las Misiones Orientales, un territorio que históricamente había pertenecido al Virreinato del Río de la Plata, que tenía claros lazos culturales
con la zona del Plata, pero que había sido cedido a Portugal en el año 1808, por lo que después había formado parte del nuevo Imperio del Brasil. Rivera efectúa una rápida campaña y captura todos los poblados de las Misiones Orientales. Ahora, la amenaza republicana a la integridad territorial imperial era un hecho, y a esto se le va a sumar una rápida negociación por parte de Dorrego con facciones disidentes del imperio. Primero negocia con separatistas de la región de Río Grande, ayudando a organizar el movimiento que años más tarde va a culminar con la creación de la República Riograndense. Y también Dorrego negocia con capitanes mercenarios alemanes que se van a rebelar contra el emperador, intentando la creación de una república en Santa Catarina. A todos estos hechos hay que sumarle la intensificación de la campaña corsaria argentina en la costa del Brasil. De repente la situación se había dado vuelta y ahora era el imperio el que estaba siendo ahogado. Y por este motivo la dirigencia imperial deja a un lado su arrogancia y se dispone a buscar una paz. Sin embargo, las campañas estaban siendo bastante exitosas, entonces Dorrego consideraba que tal vez podía conseguir un mejor tratado, podía conseguir mejores condiciones, por lo que se dispone a continuar con la guerra. Y es acá donde empieza a manifestarse la influencia de un tercer bando. Estamos hablando del Imperio Británico, que veía en la perpetuación del conflicto un perjuicio a sus intereses en la región, por lo que los británicos empiezan a presionar para que se consiga finalmente una paz. La presión británica es económica y se manifiesta en el impedimento de que capitales británicos financien el esfuerzo de guerra argentino, y por este motivo el gobierno de las Provincias Unidas va a aceptar sentarse en la mesa de negociación. Dorrego envía a Río de Janeiro a 2 emisarios, ahora 2 militares, Guido y Balcarce, y también da instrucciones. Busca que el Imperio del Brasil reconozca la soberanía argentina en la provincia oriental, y que si no, se consiga la independencia de la provincia oriental y la creación de un nuevo estado. Guido y Balcarce van a escribir a Dorrego, informándole que no había chance de que el emperador de Brasil aceptara una derrota completa también en el tratado, por lo que el gobierno argentino se conforma con la posibilidad de la creación de un nuevo estado. Este era de hecho el objetivo británico, que conseguía de esta manera limitar la influencia de las 2 potencias emergentes de Sudamérica, el Imperio del Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata. El tratado es firmado en agosto de 1828 y va a ser ratificado por los 2 gobiernos, e implica la creación de un nuevo estado, la garantía de independencia de este nuevo estado por parte de Argentina y Brasil, y la sanción de una constitución para dicho estado, que va a estar controlada tanto por Argentina como por Brasil. Argentina devuelve al imperio brasileño los territorios que había conquistado, y Brasil levantaba finalmente el bloqueo del Río de la Plata. El tratado es honroso para ambas partes, porque parece que no hay bando perdedor a ojos del mundo. Sin embargo, la opinión pública de las partes beligerantes es diferente. En Brasil, el desprestigio por las constantes derrotas imperiales va a terminar provocando varios hechos políticos, entre ellos la abdicación de Pedro I de Brasil y la rebelión riograndense. Y por el lado argentino, la firma del Tratado de Paz, pese a las victorias conseguidas en el campo de batalla, va a culminar con el fusilamiento de Dorrego. Pero eso es tema para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban, subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscriptos, pero tienen ganas de ayudar al podcast, pueden hacerlo mediante un aporte económico mensual, convirtiéndose en miembros del canal en YouTube, o si no, convirtiéndose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.